Continuando con el estudio del libro de Levíticos, nos encontramos ahora con el capítulo 24. Si bien la lección del expositor habla solamente de un tema, el aceite para las lámparas, el contenido del capítulo 24 abarca 4 temas. Del verso 1 al 4 está el aceite para las lámparas, que nos habla de la luz del santuario. Del 5 al 9 está el pan de la proposición, que está sobre la mesa delante del santuario. Del 10 al 16 introduce un tema que es el castigo del blasfemo. La blasfemia en sentencia es dictada y castigada. Y del 17 al 23 tenemos la restitución de lo agraviado. Leemos en Levítico 24 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo de testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El aceite para las lámparas santas y el pan de la proposición eran ofrendas de las personas, un regalo de sacrificio con el que Israel debía servir al Señor continuamente. La ofrenda de aceite para la preparación del candelero y la harina fina para hacer panes y ponerlas ante Jehová fueron parte del servicio que Israel santificó su vida y trabajo en el Señor su Dios todos los días. La ordenanza sobre las lámparas está también en el libro de Éxodo, el capítulo 27 del verso 20. Para las lámparas se utilizaba aceite puro de oliva, sin mezcla de polvo o aromas. Las lámparas debían arder continuamente desde la mañana todas las noches en el lugar santo, tal como lo indica Éxodo capítulo 27, versículo 21. En el tabernáculo de reunión fuera del velo que está delante del testimonio las pondrá a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aarón debía alistar las lámparas todas las mañanas y encenderlas al caer la tarde, al comenzar la noche. Éxodo 27 lo indica de la siguiente manera. 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Las lámparas estaban sobre el candelabro de 7 brazos, y las lámparas y el candelabro estaban hechos de oro puro. Era necesario que la oliva fuese machacada para dar el aceite, y que el oro fuese labrado para formar el candelero. Según Éxodo 37:17 dice: hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. El aceite puro de las olivas machacadas representa la gracia del Espíritu Santo, basada en la obra de Cristo, que está representada por el candelero de oro puro labrado a martillo. En un gran resumen, la gracia y la luz del Espíritu Santo están basadas en la muerte de Cristo, manteniendo su luz en el poder del sacerdocio de Cristo. El punto del aceite era extremadamente puro, es decir, al servicio de Dios lo mejor. Esto es un principio eterno que gobierna que todo sea aceptable a Dios. Como el aceite es provisto por el pueblo, así en la iluminación del lugar santo es un servicio en el que todos los hijos de Israel tienen alguna parte. Ellos debían proporcionar el aceite y ellos debían proporcionar la harina. El aceite se usaba para suministrar las 7 lámparas sobre el candelero. Según Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El significado del símbolo se representa en Zacarías 4:1, que es representación del pueblo de Dios. Una lámpara puede arder solo si se le suministra aceite, se arregla y se cuida. El poder para dar luz dependía de la provisión de la gracia celestial de Dios, con la ministración diaria del sacerdote. El tener encendidas las lámparas para que hubiese luz era un acto simbólico
de adoración. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La enseñanza más profunda de estas ordenanzas, que las lámparas deben arder continuamente en la presencia del Señor, se encuentra en Apocalipsis 1, verso 12, donde Juan ve 7 candeleros en visión. En medio de los candeleros, Cristo en su gloria, ministrando como sumo sacerdote y vestido para la ocasión, ejercitando su oficio para que los candeleros estén siempre encendidos. Los 7 candeleros eran las 7 iglesias de Asia, tipo de la iglesia universal de todos los tiempos. Levítico, en su lenguaje simbólico, nos muestra el sentido más elevado de la iglesia, el cual es dar luz en las tinieblas. Pero solo puede hacerlo mientras esté suministrando el aceite celestial. Y nosotros somos cada lámpara que estamos al cuidado del sumo sacerdote, ministro del Cristo resucitado. El candelero de oro puro se convirtió en una imagen perdurable de que representan a Israel y al pueblo judío. El candelero fue tomado por los soldados romanos cuando Tito, en el año 70 de nuestra era, destruyó Jerusalén. Una imagen del candelero fue esculpida en el arco de la ciudad de Roma para celebrar la victoria. El candelero está descrito en Éxodo capítulo 25 del 31 al 39. Su construcción está también descrita en Éxodo 37 del 17 al 24, en el 40 del 25 al 26. Pero la forma y el cuidado como tenía que usarse está descrito aquí en el capítulo 24 de Levítico del 1 al 4. Los ministros son como luces ardientes y resplandecientes para la iglesia de Cristo. Los sacerdotes debían mantener las lámparas y abastecerlas diariamente de aceite. La obra de los ministros del Evangelio es proclamar la palabra de vida, no para establecer nuevas luces, sino exponer y producir la palabra pura para hacer que la luz de ella sea más clara y extensa. Los sacerdotes tenían que asegurarse que las lámparas estuvieran siempre en orden y continuamente encendidas. Así lo relata en 1 Samuel capítulo 3, verso 3. Sin luz artificial, el lugar santo hubiese estado plenamente a oscuras. Relacionado con la luz de la presencia y la salvación de Dios, el Salmo 27, 1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aquí en Levítico 24 encontramos que el aceite para las lámparas y el pan conforman una sola unidad. Se establece un orden para mantener la mesa del Señor. Siempre debía estar provista de pan. Los panes sin levadura eran la casa de Israel, que siempre está bajo la mirada del Altísimo. El ritual de las lámparas y los panes se mantuvo en práctica aún después que su pueblo desertara y fuese llevado cautivo. El servicio del pan de la proposición continuó. Aún allí en 2 de Crónicas 13:11, en el reinado de Abías, declara sobre los sacerdotes, diciendo: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. La provisión de Dios en su cuidado estaba sobre el pueblo a través de los panes en el lugar santísimo. Así encontramos lo que nos relata el libro de Levítico capítulo 24 del 5 al 9. Y tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en hilera 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrá también cada hilera
incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, el nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho propio. A pesar de que el pueblo se había extraviado, la misericordia del Señor no se vio limitada por las injusticias de los hombres. En Romanos 11:1, Pablo nos habla, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Jesús es el pan de la provisión, y todos los que vienen a Dios por Él lo encuentran como una mesa servida con pan vivo todos los días, y todos los días aún en este desierto de la vida. La mesa con su pan tienen un doble aspecto de la verdad. Uno mira hacia Dios y el otro mira hacia el hombre. Primero, estaba delante de Dios como por presentándole a Cristo el pan de Dios. El segundo es el lugar donde los creyentes se alimentan del mismo Cristo. Es imposible no mencionar Juan 6:33 cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. La mesa en sí representa a Cristo como Dios hombre, glorificado en los cielos y ahora en la presencia de Dios. Cada pan por tribu, cuando la mirada de Jehová estaba sobre la mesa, estaba también sobre su pueblo. Nadie era simbólicamente olvidado. El pan de la proposición también se llama el pan de la presencia y también de una forma muy especial es llamado el pan de los rostros. Este está continuamente simbolizando el pan, está delante del rostro de Dios. Y cada pan representa a cada una de las tribus. Los panes en su totalidad representan a su pueblo. Es decir, constantemente, día tras día, renovados cada semana a semana, la presencia y el rostro de Dios está sobre su pueblo. El pan de la presencia era alimentado por los sacerdotes. Era su delicia participar de la mesa y comer de la presencia de Dios, del pan que había estado durante la semana ante Dios. Ellos lo comían literalmente y participaban de la presencia misma de Dios. Ahora nosotros participamos del gozo de Dios en Cristo, alimentándonos del pan de Dios. Somos llamados a participar de la comunión de Dios día tras día. El suministro semanal de los panes y el retiro de los que estaban es tipo de la misericordia del Evangelio. El creyente en la familia de Dios come el pan y lo renueva semanalmente. Jesús, el pan de vida para su pueblo, es presentado por sus ministros y debe ser nuevo y puro en las ordenanzas del Señor. El ritual nunca perdió el sentido que no hubiera pan en la mesa. Siempre debía haber pan. Al momento en que el sacerdote lo sacaba, otro ponía el pan nuevo para que la mesa no tenga más ni menos de los 12 panes señalados. Esto nos enseña que debe ser el ministro, sacerdote, el que debe ministrar el pan en una labor que solo él, en su servicio en la mesa del templo, nunca debiera faltar el pan, porque su pueblo, su familia, necesita pan. El pan de vida es una palabra predicada de un día del Señor a otro, de semana a semana. La unidad por cada tribu, colectivamente de los 12 panes, es la consagración del pueblo al servicio de Dios como personas individuales y también de la nación en su conjunto en forma colectiva y organizada de una manera continua. No era suficiente que en forma individual ofrecieran sus ofrendas de comida. Dios requiere presencia y ofrenda de cada tribu en su capacidad corporativa, de organización.
Esto debe reflejar la unidad del pueblo del Señor como un todo. El pan de la presencia, continuamente presentado ante el rostro de Dios en el lugar santo donde Cristo aparece en la presencia de Dios por nosotros. El otro tema que lo encontramos es la pena de la blasfemia, que nos habla de la siguiente manera. Del 10 al 16. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo la congregación. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. El 22 dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo, Jehová vuestro Dios, yo soy. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado. La falta de este hombre fue que blasfemó el nombre y lo maldijo, según el verso 11. Y al maldecirlo, hizo mal uso del nombre divino. Y esto estaba estrictamente prohibido, y se contaba entre las faltas más serias en contra del mismo pacto. Éxodo 20:27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todo Levítico está lleno de advertencias, de indicaciones que en cada párrafo del libro de Levítico, cuando son dictadas sus leyes, dice: yo Jehová, yo soy Jehová. Habla a tu pueblo. Lo repite una y otra vez en cada párrafo y en cada concepto, en cada ley, en cada precepto. Su nombre era su carácter, que lo conformaba, y a todo el sistema social y religioso de Israel, su autoridad era lo que sellaba la ley del pacto. Blasfemarlo y maldecirlo era repudiar su autoridad y rechazar su ley. Era un crimen de toda la comunidad, que dependía continuamente de Dios como parte de su pacto. La gravedad de la falta excluía al ofensor de la comunidad. La pena de muerte se sellaba por la propia decisión del ofensor. Se entiende por el relato bíblico que la mención del que blasfemó el nombre, en el verso 11, es el nombre de Jehová, sin mencionarlo en el verso 11, pero la norma impuesta, la sentencia impuesta en el verso 16 como conclusión dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Es decir, sin mencionarlo específicamente contra quien blasfema en el verso 11, el verso 16 impone la sentencia y da también la sentencia para el tercer mandamiento. En la violación del tercer mandamiento de Éxodo capítulo 27, solo dice que no se dará por inocente al culpable, no se menciona el castigo, pero el verso 21, 17 expresa de que el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Cuánto más esto es aplicable al nombre de Jehová? El castigo de esta maldición es pena de muerte. En el caso del hijo de la mujer selomita del Levítico 24, se lo encarcela y se lleva ante Moisés, para que fuera declarado por boca del Señor lo que debían hacer. El verso 13 nos dice: y el Señor habló a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento, para demostrar que el tal
no tenía parte en Israel y era indigno de ser miembro de la comunidad civil o ser parte de su estado religioso. La palabra blasfemar también significa injuriar. La ley se establece tanto al extranjero como al nativo israelita, como lo indica el verso 15. Cualquiera que maldijere a su Dios cargará con su pecado, llevará su iniquidad. Verso 16, estará sujeto a castigo. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, como el nacido en casa. Cuando blasfemare será condenado a muerte. Ya el verso 23 narra el cumplimiento de la sentencia, diciendo: habla a los hijos de Israel, y ellos sacarán del campamento al blasfemo y lo apedrearán, y pondrán sus manos sobre el blasfemo. La maldad debe manifestarse a la luz de su misma naturaleza. Cualquier abuso y blasfemia al Dios Supremo, al Hacedor, debe ser un pecado que involucra una pena excepcional. La sabiduría y justicia eterna exigió que la ley se aplicara a todos por igual. En resumen, la ley y la enseñanza es que el alma que pecare, ésta morirá, sobre todo con lo agravante que la falta es cometida contra la honra y el nombre del Señor. Que el Señor en esta hora les bendiga y nos haga comprender la potencia de este capítulo 24, que nos habla de la profundidad de la luz de Dios, la cual es reflejada en medio de nosotros para iluminar a este mundo. Y así mismo estamos delante de la presencia misma de Dios, comiendo de su pan, alimentándonos diariamente, renovados semanalmente por el ministro sacerdote encargado, una responsabilidad que no debe delegarse en otras personas. Y sobre todo, nuestra boca, nuestro pensamiento debe cuidar de no blasfemar, de no levantar nuestro puño contra el nombre de Dios, porque si no la sentencia está sobre nosotros con su mano extrema de dureza. Que el Señor les bendiga para la honra y la gloria de su nombre.